Buenos días, gracias nuevamente por estar con nosotros en una nueva sesión de webinar de Cinco Geoaméricas. Hoy tendremos el tema Evaluación de la Política Digital Estatal 2023 México. Nuestro conferencista invitado es Moni de Swan, él es socio fundador del CIA. Y nuestro anfitrión de la sesión es nuestro vicepresidente José Otero. Brevemente les compartiré un perfil de nuestro conferencista invitado. Moni de Swan es maestro en políticas comparadas de la Universidad de Londres, licenciado en Relaciones Internacionales de Colmex, funcionario público por más de 15 años. Ocupó distintos cargos en la Administración Pública Federal, casi siempre relacionados con el análisis, el diseño y la evaluación de políticas públicas, así como la relación entre poderes. El señor Moni de Swan fue el último comisionado presidente de COFETEL hasta su transformación en el IFT, gracias a una reforma de la que fue, junto con otros, autor y activo promotor. Entre 2004 y 2006 incursionó en la iniciativa privada como director de asuntos corporativos de Pfizer y de 2015 a 2017 como presidente del Consejo Consultivo de Nokia Solutions and Networks. En 2015 fundó el Centro de Estudios e Investigación en Asuntos Públicos CIA, del que es director actualmente. El señor Moni de Swan será nuestro conferencista el día de hoy. Muchas gracias a él. Bienvenido a esta sesión. Y antes de comenzar, quiero recordarles que esta sesión está siendo grabada. Luego será subida en el canal de YouTube de 5G Américas y desde luego se las compartiremos por correo electrónico a todos los asistentes. Al final de la conferencia habrá una sesión de preguntas, podrán escribirlas en el chat o levantar la mano para formularlas a nuestro orador. También me permito recordarles que las opiniones expresadas en la siguiente sesión son responsabilidad del conferencista y no necesariamente reflejan la posición oficial de 5G Américas o de alguno de sus integrantes. Para dar inicio doy la palabra al señor José Otero, vicepresidente de 5G Américas, quien hará la introducción de la temática de hoy. Buenos días, José, y adelante. Sí, buenos días Lorena, gracias por tus palabras y obviamente muy agradecido a Moni de Swan por tomar de su tiempo para compartir los resultados de sus investigaciones el día de hoy con nosotros. Cada vez que estamos acercándonos a lo que viene siendo el desarrollo de las telecomunicaciones en América Latina, siempre estamos empeñados a decir que hay que conectar a los desconectados, tenemos que reducir la brecha digital y hay que adoptar medidas desde los ministerios, secretarías u otros entes de política pública y de regulación que hay en los países de la región para atender las necesidades. Sin embargo, pecamos de algo bastante grave, que es pensar que todas las jurisdicciones que tenemos dentro de un país tienen el mismo nivel de desarrollo o tienen las mismas necesidades. Gracias a estos estudios que está haciendo el Centro fundado por Moni de Estudio e Investigación en Asuntos Públicos, vamos a ver cómo en el caso de México tenemos estados más avanzados y más atrasados y los atrasos o los avances no siempre son en los mismos aspectos. ¿Qué es lo que nos dice eso? Tenemos que romper con esta tradición de hacer esa estrategia de arriba hacia abajo, desde el ente de política pública hacia abajo, dando una receta que lo cura todo. No, hay que comenzar a escuchar también qué es lo que se está sucediendo en las distintas jurisdicciones, en las distintas localidades, para empezar un diálogo, empezar una colaboración que pueda así tener esa política básica nacional, pero también empezar a implementar o adoptar otras políticas públicas que empiezan a atender esas necesidades tan urgentes que tiene cada uno de los estados y dentro de los estados los distintos municipios y regiones. Con esto, sin querer abordar más, le paso la palabra al invitado del día de hoy, Moni. Gracias, José. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Gracias. Bueno, igualmente, en reciprocidad, antes de empezar, agradecerte a ti, José, por el interés que has mostrado desde la primera edición de esta evaluación, cuando tuviste oportunidad de verla. Lorena, gracias por organizar la logística, hacerte responsable para que esto sea posible. Y entiendo que hay una audiencia latinoamericana y que la idea de José básicamente
es que yo pueda mostrar el estudio para ver si esta actividad se puede replicar en otros países. Y entonces, en ese sentido, lo que aquí verán ustedes es claramente un resumen, digamos, muy ejecutivo de documentos mucho más profundos que están publicados. Al final de la presentación van a ver ustedes la liga donde pueden consultar el estudio completo, las fichas estatales, pero sobre todo ofrecerle a quien sea que tenga interés en replicar esto en otros países latinoamericanos el tiempo que necesiten, las sesiones que sean necesarias, unirme con ustedes digamos, reuniones uno a uno, para explicarles cómo, digamos, los detalles de esta evaluación, ¿no? En la mejor disposición estamos en el centro de compartir con ustedes la metodología, las ideas y, por supuesto, también, ojalá del lado de ustedes se pueda enriquecer el ejercicio que nosotros hacemos. Estoy obligado a agradecer también a los patrocinadores que hacen posible el estudio, a Mercado Libre, a Mombac, a Team, Observatel y, bueno, por supuesto, Centro. Me gusta resaltar a Mombac y a TIN porque creo que son básicamente las asociaciones que agrupan, por un lado, a los operadores móviles virtuales y por el otro, los pequeños cableros, es decir, a quienes de alguna manera están día a día en la calle, en las zonas rurales, en las zonas urbanas también, desplegando o simplemente ofreciendo servicios, son ellos los que padecen o se benefician de políticas estatales favorables, digamos, ¿no? No por ello le resto importancia al resto de los patrocinadores, pero creo que ellos dos, el interés de ellos dos por estar presente en este estudio, tiene que ver con su práctica cotidiana y las dificultades que enfrentan. ¿De dónde? Y ahora esto ya se trabó. Espérame. Ahí está. ¿De dónde sale la idea de hacer esta evaluación? De la frustración. Esta evaluación es hija de la frustración. Cuando, como decía Lorena, presidí Cofretel, tuve el enorme honor de ser presidente del Regulador de Telecomunicaciones Mexicanos. Y la verdad es que me la pasaba mal muchas veces. Me la pasaba mal por muchas razones, pero una de ellas me la pasaba mal porque sentía que había mucho que podía ocurrir en los estados del país, en los municipios del país, y no solo no ocurría eso, sino que a veces entorpecían lo que desde el centro tratábamos de impulsar. Yo sentía que se le cargaba la mano, esta noción que tiene José de romper la visión de arriba hacia abajo, es parte de lo que se intentaba hacer, explicarle a los estados, explicarle a los municipios que ellos tienen conforme a sus facultades una cantidad muy importante de acciones que pueden llevar a cabo en beneficio de las telecomunicaciones. Pero hasta ese momento solo había frustración, no tenía yo una idea de cómo resolverlo, de cómo transmitir la importancia. Y fue hasta que fui a Barcelona al Congreso Móvil Mundial, al que algunos de ustedes seguramente habrán estado por allá, me encontré con un danés medio loco y el danés medio loco le compartí la frustración y lo que me dijo es, pues haz como nosotros. Nosotros lo que hacemos básicamente es que publicamos cada semestre un documento que se llama Amigos de la Banda Ancha. Y ese documento lo que hace es que evalúa el comportamiento de los municipios daneses con respecto al tendido de redes. Tenemos nuestros parámetros, nuestros criterios y con base en eso cada 6 meses exhibimos a aquellos que no de alguna manera entorpecen el despliegue y aplaudimos, es importante también reconocer a quien hace las cosas bien, aplaudimos a los municipios que de alguna manera favorecen, facilitan el tendido de redes. Me quedé con esa idea y siempre quise implementarla en México. Lamentablemente, como ustedes comprenderán, pues en Dinamarca son 84 municipios, nosotros en México tenemos 2.400 municipios y la cultura de la transparencia, la cultura de la información y de datos abiertos, pues es muy distinta de un país a otro. Buscar información a nivel municipal en México es muy complicado, seguramente ustedes viven lo propio en sus países, y entonces lo que decimos en el centro es hacerlo a nivel estatal y de alguna manera empezar a decantar algunas ideas hacia los municipios, pero es básicamente, y por eso se llama evaluación estatal. No podríamos, me parece, salvo para algunos municipios del país, y quizás sea el siguiente paso que tomemos en la cuarta o quinta edición, llegar a algunos municipios, quizás los 30 más importantes. Pero la verdad es que estaríamos replicando de alguna manera una brecha, porque esos 30 municipios seguramente son los mejor conectados, mientras que los que dejemos fuera sean los peor conectados. Ahora,
necesitamos un parámetro. ¿Cómo evalúas, con base en qué evalúas si un Estado está haciendo lo que puede hacer en materia de telecomunicaciones? Y para eso lo primero que hicimos fue diseñar un decálogo de política digital basado en experiencias internacionales, en mejores prácticas, en recomendaciones de organismos internacionales. Más adelante hablaré digamos, de las características del decálogo, pero lo que hay que tener claro es que, y comparto en ese sentido el comentario de José, es imposible tener una sola visión de cómo comerse un taco, decimos en México, ¿no? Hay muchas maneras de comerse un taco, y lo que nosotros aquí proponemos es un decálogo que está publicado también, lo van a encontrar ustedes si se meten a la liga, y no es un decálogo que solo enliste 10 acciones, sino que además establece los criterios con los cuales nosotros evaluamos a cada estado. También veremos de eso. Y lo que eso dio como resultado es que durante los últimos 3 años hemos publicado una evaluación estatal, la cual por supuesto se enriquece profundamente hoy en día con la posibilidad de comparar cómo ha ido de alguna manera desarrollándose el país. El decálogo al que me refiero, pues como su nombre lo indica, tiene 10 indicadores. ¿Cuenta o no cuenta el Estado con un diagnóstico respecto de su ecosistema digital? Y por supuesto que yo diría que el principal indicador para calificar como buena o mala una variable es si existe el documento y está publicado. Lo veremos más adelante, pero en el país, en México, no hay un solo estado que haya publicado su diagnóstico de cuál es la situación que guarda el ecosistema digital en su entidad. Uno solo, no hay ni uno solo. No nos gustan los diagnósticos en el país, o bien quizá nos gustan, pero no nos gusta publicarlos, ¿no? Hay algunos estados que difícilmente han podido hacer lo que han hecho sin un diagnóstico, pero el tema es que no están publicados. Tienen que tener un marco jurídico que recupere el derecho universal de acceso a tecnologías de la información y el conocimiento que nuestra Constitución reconoce, pero tienen que además, con base en sus propias facultades, aterrizar ese derecho universal en una serie de acciones que se pueden hacer desde lo local. Entonces, creemos que la existencia de un marco jurídico es otro de los elementos importantes. El tercero, y eso el tiempo nos ha dado, me parece, la posibilidad de entender el enorme valor que tiene la existencia de una autoridad especializada en la materia dentro el organigrama estatal. Debo confesar que al principio a mí me parecía que era más importante tener una agenda digital, que yo pensaba que tal vez un plan de conectividad era fundamental. La verdad es que hoy en día creo que esta variable, el contar con una autoridad especializada, es la más importante. 9 de los 10 primeros lugares en la evaluación tienen una autoridad especializada en la materia, y por autoridad me refiero no a una instrucción por parte del gobernador a la gente de procurement o al oficial mayor o a la gente de finanzas de échale un ojo a ver cómo está el tema de la adquisición de bienes y servicios de telecomunicaciones, sino me refiero a alguien que se dedique a desarrollar política digital, que tenga en la ley, en el marco jurídico que platicábamos antes, facultades expresas, que cuente con un presupuesto y que por supuesto haya sido nombrado. De repente nos encontramos con estados que nos reclaman y dicen, oye, es que sí tengo una autoridad especializada en la ley. Pues sí, pero no está ni nombrado, ni tiene facultades, ni tiene presupuesto, no te lo voy a dar por bueno. La autoridad especializada, insisto, se ha convertido en un factor, me parece, fundamental. Una agenda digital, también ponemos claramente cuáles son las características que a nuestro juicio debe tener la agenda digital. Una política de infraestructura, generalmente vinculada con cómo entiende y cómo concibe el Estado el despliegue de infraestructura, cómo, por ejemplo, vincula esto con otras redes, cómo vincula esto con la infraestructura de agua, con la infraestructura de gas, si tiene expresamente mandatos de aprovechar obra civil. Como ustedes saben, el despliegue de la fibra, 70% de su costo tiene que ver con la obra civil. Entonces, en la medida en la que tengan políticas de infraestructura que de alguna manera vinculen obras públicas en forma de red con el despliegue de infraestructura, abaratará el despliegue tanto del Estado como de los particulares. La digitalización de trámites y servicios es por mucho el elemento más común, más popular de los estados mexicanos. Parecería que hay una concepción de que uno tiene una política digital si digitaliza trámites y servicios. No es el caso, pero es un factor importante o un factor que nosotros consideramos.
El séptimo de los elementos es trámites homologados, básicamente, y es aquí donde empezamos a tocar municipios. Los trámites para el despliegue en municipios es facultad del municipio, claramente, pero el Estado como tal, las autoridades estatales tienen mucho que ver o mucho que hacer para impulsar que sus municipios homologuen los trámites para el despliegue de infraestructura. Hidalgo es un ejemplo que vale la pena resaltar. Hidalgo es un estado céntrico pequeño que vale la pena resaltar porque hizo un esfuerzo importante, es el único que lo ha hecho y explicaré por qué se ha perdido. Tiene que tener un clúster o laboratorio que empuje básicamente desarrollo de software, por ejemplo. La fábrica de software de la Ciudad de México es, a mi gusto, el elemento más innovador y más que más vale la pena resaltar de aquellos que cumplen con esta característica. Protocolo de datos abiertos y un plan de conectividad para zonas marginadas. Estos son los 10 puntos que nosotros en Centro consideramos que compone una política digital. Justo ayer tenía yo reunión con el equipo y decíamos que habría que tal vez que revisar un par de ellos a nueva cuenta, al igual que la ley, al igual que la regulación, al igual que todo, de repente las cosas evolucionan de forma tal que vale la pena hacer un alto y revisarlo. Por ejemplo, hoy en día creo yo que la política de infraestructura podría unificarse con el plan de conectividad, pero más allá de lo que nosotros pensemos, lo que siempre hemos reiterado es, no está escrito en piedra, no es una receta única, cada estado puede encontrar su vocación y empezar por el diagnóstico y terminar con el plan de conectividad, o bien en medio empujar por una agenda digital. Es decir, cada estado tiene la libertad de comerse el taco como cada uno quiera. Si no es esto, que sea otro, pero que haya algo, que algo se entienda como una política en materia digital es fundamental. Hay componentes administrativos legales y hay componentes estructurales. Los estructurales básicamente tienen que ver con los fierros y esos tienden a perdurar de alguna manera y a sobrevivir vaivenes electorales. Los legales administrativos generalmente son los que más fácilmente se pueden lograr, pero tienden a ser víctimas de procesos electorales cada vez que hay cambio de gobierno. Entonces, este es el decálogo, insisto, está construido con base en mejores prácticas, no es una ocurrencia, pero tampoco es una receta única. Cualquier estado puede seguirlo o no seguirlo, pero el tema es que tengan algún tipo de política digital que cumpla algún tipo de objetivos y métricas muy claras. ¿Cuál es la metodología que seguimos de trabajo? Lamentablemente no hay atajos. Nos gustaría que hubiera una forma más sencilla de hacerlo, pero no lo hay. Para cada uno de los estados, de los 32 estados que componen la República Mexicana, revisamos las 10 variables, es decir, nos metemos a revisar que tengan una ley, nos metemos a revisar el presupuesto, revisamos programas estatales de desarrollo, programas sectoriales, leyes, reglamentos, presupuestos, agendas digitales si están publicadas. Es decir, es un trabajo realmente importante y que demanda, pues yo diría que 4 o 5 meses de trabajo intensivo por parte del equipo que en este caso lo desarrolla. No hay una forma más sencilla de hacerlo, pero de todas maneras estamos profundamente comprometidos con seguir haciéndolo. Esto es bien importante, no emitimos juicios de valor. Si la persona responsable de la política digital tiene o no tiene el perfil adecuado, no nos metemos en eso. Si la agenda digital tiene los componentes que nos gustaría ver, no nos metemos en eso. Si la ley tiene algunas cosas que le faltan o le sobran, no nos metemos en eso. Simplemente es un análisis binario de si cumple o no cumple con los criterios previamente publicados. Si lo cumple, se le da un punto. Si no lo cumple, se le dan 0 puntos. Y esto es bien importante porque, pues, básicamente, al ser yo un exfuncionario público vinculado con algunos gobiernos, pues queríamos blindar el estudio y no dije, nada, es que este cuate está de alguna manera favoreciendo a la gente con la que trabajó o con quien ideológicamente está más cercano o lo que sea. Entonces dijimos, blindemos el estudio de forma tal que no emitamos juicios de valor. Cada vez es más difícil no hacerlos. ¿Por qué? Porque de repente ya empezamos a ver qué funciona y qué no funciona. Entonces, de repente nos atrevemos a hacer algún tipo de recomendaciones que tienen que ver con la calidad de algunos productos. Pero insisto, la metodología de calificación es absolutamente binaria. Cruzamos, como decía yo, la realidad con el decálogo que vimos previamente. Un criterio fundamental es que algo que no es público no existe. No sirve de nada
ni a analistas, ni a miembros del ecosistema, ni a operadores un diagnóstico en un cajón de un funcionario. No nos sirve de nada una agenda pública que no está publicada, una agenda digital, perdón, que no está publicada. Entonces, un criterio que corta transversalmente es, si no es público, no existe. Y algo que también es bien interesante es que, por supuesto, que los estados tienen derecho de réplica y la ejercen. Cada vez más recibimos observaciones. El primer año, la Ciudad de México, por ejemplo, estaba molesta porque no le habíamos dado por bueno un punto y tenían razón y terminamos dándole el punto. Otros nos han buscado porque creen que fuimos demasiado rigurosos en la evaluación de los criterios y su realidad y no nos han logrado convencer, pero esta interacción me parece que enriquece muchísimo no solo el trabajo, sino también lo que se busca, que es que este tema esté en la agenda, digamos, en la parte alta de su agenda pública. Entonces, esta es la metodología y estos son los resultados. No sé si alcanzan a ver la tabla, pero en todo caso voy a hacer algún resumen de ellas en este momento. Como les decía yo, no hay atajos, revisamos cada estado del país y lo cruzamos con las 10 variables del decálogo, es lo que refleja de alguna manera la tabla. Llamo su atención a los totales, ahí es donde se refleja un poco lo que yo decía respecto de la inexistencia de diagnósticos en todo el país. No hay un solo estado que tenga un diagnóstico publicado, lo cual me parece pues grave porque es el punto de partida, me parece, para realizar el resto de las acciones. Y como decíamos previamente, hay trámites mucho más populares que otros, hay trámites de más fácil cumplimiento de otros, y eso se refleja un poco en el total. La media nacional digamos, de cruzar las variables con el estado y el promedio es de 3.9 puntos, es decir, seguimos reprobados como país. La buena noticia es que con respecto al año pasado aumentamos 0.7 o 7 décimas de punto, y yo creo, de acuerdo a lo que estoy viendo en algunos estados, que el próximo año va a ser incluso mejor. Y ahorita les explico por qué. 16 estados mejoraron con respecto al año pasado, 6 empeoraron. Las variables más cumplidas, y eso se ve en la sumatoria de abajo, son digitalización de trámites, 30 de 32 estados lo tienen, gobierno y datos abiertos, 29 de 32 lo tienen, y autoridad especializada, que para mí, como les dije, es la mejor noticia que podemos tener. Podemos ver el vaso medio lleno, medio vacío. Medio lleno es que hay 20 personas que se dedican día y noche a entender la política digital de los estados. El vaso medio vacío es que hay 12 que no tienen a nadie. Y como decía yo, es casi una receta para el fracaso que no se haga un espacio dentro del organigrama del Estado para un especialista en la materia. Es casi digamos, una receta para el fracaso. Lo decíamos previamente, 9 de los 10 primeros lugares tienen una autoridad especializada y su labor se nota. Las variables menos cumplidas son los diagnósticos, como decía yo, 0 de 32, programa de conectividad, hay 3 estados que ya tienen un programa de conectividad para zonas marginadas, básicamente. Hay 7 estados que tienen una agenda digital y hay 10 estados que tienen una política de infraestructura. Algo importante es que las agendas digitales crecieron, por ejemplo, del año pasado de 2 a 7. Es decir, los estados empiezan a entender cada vez más también la importancia de la agenda digital y no hay un solo estado que tenga agenda digital que no tenga una autoridad. Es decir, de nueva cuenta, la autoridad se vuelve fundamental para empujar este tipo de documentos estatales. Yo no sé, las preguntas al final, ¿verdad? Quieren que se hagan, pero somos pocos, entonces si alguien tuviera una pregunta y quiere hacerla, yo no tengo ningún problema en detenerme en algún momento, ¿eh? Pero como ustedes quieran. No, mejor al final, Ok, porque una tomen pregunta nota, genera otra pregunta. tomen nota y al final atendemos. ¿Cuáles son los mejores estados? La Ciudad de México, Jalisco y Querétaro. Varias cosas aquí que vale la pena resaltar. La Ciudad de México y Jalisco son, además de los mejores, los más consistentes. Ocupan los primeros lugares desde nuestra primera evaluación. Están por concluir su mandato, los dos. En 2024 hay elecciones en Ciudad de México y Jalisco. Y la verdad es que el trabajo constante y cotidiano, tanto del responsable de la Ciudad de México, Pepe Merino, como del responsable en Jalisco, Mario Arauz, se nota. Y a mí, como exfuncionario público, no sé si quiénes de los aquí presentes han sido funcionarios públicos, cuando estás en el gobierno hay una pregunta que te haces con cierta constancia. Se nota el esfuerzo que hago, tiene repercusiones y entonces
Lo que nosotros hacemos en Centro, la verdad es que muy rápidamente contactamos a esta gente y los felicitamos y les hacemos saber que su trabajo se nota y que su trabajo rinde frutos y que lo que han hecho se puede revisar, se puede auditar y se debe de aplaudir. Querétaro es otro caso muy particular. Querétaro tiene menos de 2 años en el gobierno, el gobernador Curi, menos de 2 años. Y en ese periodo ha pasado de un solo punto en el cumplimiento del decálogo a 7 puntos. Es decir, el mensaje que manda Querétaro es que es posible cambiar la realidad de un estado si realmente te pones las pilas, si realmente te pones a trabajar. En muy poco tiempo puedes lograr por lo menos todos los componentes legal administrativos que hablábamos. Los estructurales son un poco más complicados. A Querétaro le falta un plan de conectividad y le faltará la ejecución de ese plan de conectividad, pero fuera de eso ha cumplido ya con prácticamente todos los indicadores. Hay otros estados, me voy a pasar a la columna, a la tercera columna, que mejoraron sustantivamente, o sustancialmente, perdón. San Luis Potosí, un nuevo estado con quien yo la verdad no tenía ninguna esperanza. El perfil del gobernador a mí en lo particular no me parecía que fuera a empujar lo que al final se nota que ha empujado. Y bueno, eso también tiene que ver un poco con la objetividad con la que trabajamos, ¿no? No es una persona con la que yo me identifique en ningún sentido y sin embargo hay que reconocer que ha hecho un trabajo realmente fenomenal en la materia, pasando su estado de un lugar de los últimos lugares a uno de los lugares destacados. Sinaloa lo mismo, Michoacán también me queda claro que o sea, es decir, es muy fácil observar que un gobierno entrante ha decidido y ha hecho las cosas para que la agenda digital, la política digital, ocupe un lugar preponderante en sus políticas públicas. Es el caso de los 4 estados que vemos aquí: San Luis Potosí, Sinaloa, Michoacán y Aguascalientes. Otro tema que hay que resaltar de alguna manera es que, por ejemplo, no vemos a Nuevo León por ningún lado. Nuevo León es, después de la Ciudad de México, el estado más próspero del país y sin embargo no está presente digamos, entre los mejores del país. Es decir, el dinero no basta para estar bien ubicados y por lo tanto la ausencia de dinero tampoco es un pretexto para hacer las cosas o para tratar de hacer las cosas. San Luis Potosí no es ni cercanamente de los estados más desarrollados, Michoacán ni se diga, además con un problema de inseguridad importantes. Aguascalientes sí y Sinaloa sí se encuentran, digamos, en la parte alta de los índices económicos, pero no hay una correlación entre unos y otros necesariamente. Se puede perfectamente tener índices socioeconómicos o demográficos, digamos, de cierto rezago y aún así empujar la política pública con éxito. ¿Quiénes empeoraron? Durango, Hidalgo y Oaxaca. Un dato muy particular: los 3 estados que empeoraron tuvieron procesos electorales el año pasado. Si no hay una autoridad que se encargue de alguna manera del trámite de entrega-recepción, de explicar qué se hizo, qué tuvo éxito, y que el otro lado alguien pueda cachar, digamos, la agenda pendiente y muy rápidamente se ponga a trabajar en aquello que la admisión anterior no pudo lograr, sucede lo que sucedió en Durango, Hidalgo, Oaxaca, y el año pasado que hubo mucho más elecciones, lo observamos casi sin excepción en todos los estados. Las elecciones son veneno para la política digital, pero digamos, no es inescapable. Y Querétaro es tal vez un ejemplo de ello. En Querétaro claramente hubo un esfuerzo por recuperar lo que se había hecho en el gobierno anterior, que no fue mucho, pero lo que sea que haya sido, muy rápidamente se pusieron a trabajar y muy rápidamente han transformado a su estado. Los peores estados, Nayarit, Oaxaca y Zacatecas. Nayarit por fin este año adquirió un punto, pero durante las últimas 2 evaluaciones tenía 0 puntos. Lo mismo con Oaxaca, solo un punto, y Zacatecas, que de hecho perdió posiciones con el cambio de gobierno. Claramente el gobernador Monreal no le interesa la política digital, no está en su mente, y los zacatecanos tienen un problema porque a este gobierno todavía le quedan 4 o 5 años. Yo creo que hasta aquí dejaría esta parte. Así se ve el mapa. También de manera arbitraria, si quieren, nosotros hemos establecido una taxonomía en donde básicamente lo que decimos es que si tú tienes entre 8 y 10 elementos del decálogo, se te cataloga como tener una política digital robusta.
Si tienes entre 4 y 7 puntos de cumplimiento, una política de desarrollo. Y si tienes entre 0 y 3 puntos, básicamente consideramos que no tienes una política digital en marcha. El país, mi país, México, se ve como lo ven ustedes reflejado en el mapa. No hay un solo estado con una política robusta. Debo decir que el decálogo y la evaluación son hasta cierto punto rigurosos o exigentes, porque yo diría que si somos un poquitito más flexibles, los tres estados que ocupan el mejor lugar del país, la Ciudad de México, Jalisco y Querétaro, prácticamente tienen una política digital robusta. Simplemente en este caso, como decía yo, es la rigurosidad con la que hacemos la evaluación. Creemos, como dice la plantilla, que en 2024 Querétaro va a tener ya, o va a ser el primer estado después de Colima hace 2 años que tuvo una política digital robusta. ¿Por qué lo creemos? Porque sabemos que están desarrollando ya un plan de conectividad y que tienen pensado ejecutarlo, con lo cual llegarían a 9 puntos básicamente. Los estados que no tienen una política digital aumentaron este año, perdón, lo estoy diciendo mal, disminuyó de 63% a 41% los estados sin política digital, es decir, aquellos estados que estaban en rojo disminuyeron de 63 a 41 y en contrapartida aumentaron 20 estados con una política en desarrollo. Pero es así como se ve el país. Me parece que esto lo que refleja es el 3.9 del que hablábamos previamente. Es claramente incipiente y es claramente insuficiente para los retos que vienen a futuro. Estoy tratando de... Decía yo que una de las enormes ventajas que da realizar este esfuerzo por 3 años es que te permite comparar. Esta es básicamente la evolución de los estados del país durante las últimas 3 evaluaciones. Yo llamaría la atención sobre 3 estados: Colima, Querétaro y Zacatecas. Sobre Querétaro ya dije varias cosas. Colima me parece, uno de los estados que hay que ponerle atención, porque en 2021, la primera vez que elaboramos la evaluación, era el único estado en la historia de la evaluación que logró, digamos, catalogarse como un estado con una política pública robusta. En ese momento, el gobernador del estado era el gobernador Peralta, que había sido subsecretario de Telecomunicaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Lo mismo que yo dije antes. Las personas son clave para entender el desarrollo o la inacción en la materia. Las personas son clave para colocar a la política pública o la política digital en la parte alta de las prioridades estatales. Y Colima me parece que es un fiel reflejo de ello, que con el cambio de gobierno, lamentablemente, con la llegada de la gobernadora Vizcaíno, perdón, pierde una parte muy importante de los avances que ya tenía. Claramente ahí no hubo una entrega-recepción que privilegiara las políticas públicas. Me parece que hubo una entrega-recepción entre dos estados entre dos administraciones que no querían saber mucho uno del otro. Claramente pertenecen a dos partidos distintos y creo que los que han pagado un poco la factura de eso son los colimeños. Querétaro, yo lo decía, de 1 punto en 2021 a 7 puntos en 2023, los funcionarios públicos hacen diferencia. Carlos Salgado ha hecho, me parece, un trabajo fundamental para entender este avance. Y Zacatecas, de nueva cuenta, un estado, como decía yo, que va en regresión, que ha perdido 4 puntos en los últimos años y que básicamente eso se debe de nueva cuenta a las personas. El gobernador en turno no parece entender la importancia de una política digital robusta, como sí lo entienden, por cierto, gobernadores de su propio partido, de Morena me estoy refiriendo, en Michoacán, por ejemplo. Michoacán claramente va a terminar el sexenio con una política robusta. El gobernador ha hecho un trabajo extraordinario y yo creería que San Luis Potosí va también en muy buen camino, como lo decíamos antes. Pero por cierto, el Estado de México y Nuevo León, que son estados con un índice de desarrollo socioeconómico importante, que son estratégicos, no aparecen por ningún lado. El dinero ayuda, pero no es suficiente. ¿Cuáles son las conclusiones a las que hemos llegado? México muestra una ligera mejoría, pero a todas luces es insuficiente. Las historias que vale la pena contar ya las conté. Jalisco y la Ciudad de México como un ejemplo de constancia, perseverancia y en todo caso un llamado muy importante a ambos estados para que no dejen caer
la estafeta en el cambio de gobierno que se avecina en ambos estados. Jalisco y la Ciudad de México tienen elecciones el próximo año. Es bien importante que estén preparados, que preparen un libro blanco, memorias y una acta de entrega de recepción con todo lo que han avanzado. Yo creo que afortunadamente en ninguno de los dos estados creo que haya cambio de gobierno. Y digo afortunadamente no por un tema ideológico, sino simplemente para fines de la política digital. Creo que en Jalisco volverá a ganar Movimiento Ciudadano y en la Ciudad de México creo que volverá a ganar Morena y por lo tanto creo que podemos estar tranquilos en términos de política digital. El surgimiento de Querétaro, como dije yo, vertiginoso, de un gobernador y de un funcionario público que es Carlos Salgado, que claramente se compromete con la materia. Eh, Estados que empiezan de alguna manera a hacer las cosas de mejor manera y que se notan y que tienen historias muy interesantes, como decía yo, Aguascalientes, Michoacán, Sinaloa y San Luis Potosí. Sonora, por ejemplo, que no pinta en ninguno de los cuadros de honor o de horror, pero que tiene al día de hoy, me parece, la mejor ley de la materia. Los estados que no tengan, los estados, digamos, mexicanos que no tengan una ley digital, lo mejor que podrían hacer es un cut and paste de la ley sonorense, nada más donde diga Sonora que le pongan el nombre del estado, porque si no se va a ver un poco raro, y el desenfado de Nayarit, Zacatecas, Oaxaca y Guerrero, donde no hay nada. Claramente en esos estados, pues hay problemas porque sus gobernadores o gobernadoras no están tomando el tema digital en serio. Tercera conclusión, odiamos o escondemos los diagnósticos. Como decía yo, no hay un solo estado con un diagnóstico publicado. Las personas hacen toda la diferencia, ya lo dije varias veces. Las agendas digitales empiezan a cobrar fuerza, 2 agendas digitales en 2022 contra 7 este año, eso es una buena noticia. Los ciclos electorales y relevos administrativos son veneno, ya lo expliqué por qué. CFTIT es un fenómeno bien interesante. Como ustedes saben, pues parte de lo que tratábamos de hacer en su momento también estaba muy vinculado con la ausencia. Decía José Otero al principio de la plática que existe esta visión en donde el desarrollo de las telecomunicaciones se dicta de arriba hacia abajo. Bueno, en este país durante los primeros 4 años de gobierno no había ni siquiera esa visión, no había ninguna visión. Dejaron caer la red troncal, dijeron que iban a sustituir por otra política pública que nunca nadie conoció, hasta que finalmente Altán se declaró en concurso mercantil. Altán es la red compartida en la banda de los 700, y el gobierno decide rescatarla, y eso me parece le da una herramienta muy interesante al gobierno para empezar a empujar conectividad en todo el país. Lo cual se refleja ya, por ejemplo, en algunos programas locales. Algunos programas locales están adoptando el programa de ACFTIT como su plan de conectividad. La única cosa, insisto, sin dejar de ser un hecho, digamos, favorable, lo que hay que de alguna manera alertar a estos estados es que, de acuerdo a nuestra propia observación y experiencia, CFTIT no es suficiente o no va a ser suficiente, por supuesto, para reemplazar programas locales para sitios públicos y programas locales para hospitales y escuelas principalmente administrados por los estados, los estados del país. Es decir, si bien es un apoyo para su política de conectividad, no puede sustentarse solo en ella. Y es algo que hemos visto este año. Esto también es bien interesante. La Ciudad de México terminó su trabajo de alguna manera. Hemos hablado con Merino y Merino dice, yo no te voy a hacer caso, lo que me falta, y no me interesa publicar el diagnóstico y demás, pero lo que han hecho, me parece que es bien interesante, es firmar distintos convenios con otros estados que se encontraban rezagados y transmitirles de alguna manera su experiencia. Creo que esa es una labor loable por parte de la Ciudad de México. Nosotros solo encontramos que esto está ocurriendo con gobiernos de Morena, pero justo el propio Merino me aclaró el otro día que acaban de firmar con Aguascalientes, que es un gobierno panista. Entonces, en ese sentido, la verdad es que el trabajo que ha hecho la Ciudad de México, no solo la Ciudad de México, sino de alguna manera socializar y compartir su experiencia con el resto de los estados, hay que aplaudirlo. Creemos que la evaluación cumple su propósito por varias razones. Uno, los estados nos buscan constantemente, como he narrado a lo largo de esta presentación, hay una interacción constante entre ellos y nosotros. Hay también ya el reconocimiento de que se trata de un ejercicio
absolutamente objetivo, y eso lo demuestra un poco la variedad de casos buenos y casos malos, que no hay digamos, un tinte partidista, no hay una variable partidista, una correlación partidista clara. También me parece que cumple su propósito porque hemos hablado con los agremiados de Amonbac y Atin y nos dicen lo que tú describes o lo que tú te encuentras en el escritorio, lo que tú teóricamente manifiestas, yo lo veo exactamente igual en la práctica. En Zacatecas es complicadísimo desplegar fibra, en Guerrero es difícil ofrecer un servicio y en cambio en los estados en donde salen bien evaluados es mucho más fácil mi práctica comercial cotidiana. Entonces, en ese sentido, estamos cada vez más convencidos de seguir adelante y el próximo año publicaremos nuestra cuarta edición. Insisto, cualquiera de ustedes que quiera replicar esto en sus países, que quiera hacer un esfuerzo similar, esta presentación, por supuesto, que es insuficiente para entender de alguna manera el proceso, la metodología y en los detalles. Entonces, estamos abiertos a sentarnos con ustedes y sus equipos cuando ustedes quieran. Lo que más quisiéramos ver son ejercicios similares en el resto de América Latina, donde estoy seguro que comparten problemas y retos similares a los mexicanos. Hasta ahí, muchísimas gracias. Bueno, aquí está el link. Ya tiene Lorena la presentación, es pública, la puedes repartir, Lorena, con quien quieras de los presentes, y ahí viene la liga donde pueden encontrar ustedes el decálogo, los criterios. Es un documento si mal no recuerdo, 70 cuartillas. En fin, cada uno de los estados tiene una ficha específica donde se explica qué se le reconoce, por qué se le reconoce, qué no se le reconoce, por qué no se le reconoce y qué le recomendamos hacer a cada estado. Eso por cada uno de los estados. Y ahí lo dejaría, José y Lorena, abierto a las preguntas que tenga la audiencia. Sí, muchas gracias, Moni. Una presentación bastante completa para los amigos latinoamericanos que no saben quién es ITIN. Es la Asociación de Telecomunicaciones Independiente de México, operadores regionales que están ofreciendo servicio en poblaciones muy pequeñas donde los operadores tradicionales no llegan, y Amonbac viene siendo la Asociación también de México de Operadores Móviles Virtuales. No es casualidad que se devele la existencia de Amonbac en Convergencia Show, que viene siendo el evento que organiza ATIN anualmente, y se develó a Amonbac hace 3 semanas en Guadalajara. Y ha sido precisamente en Convergencia Show donde el año pasado yo tuve el privilegio de escuchar los resultados del segundo estudio que había hecho Moni para México. Ahora, quienes tengan preguntas, lo podemos hacer de dos formas. Ustedes alzan la mano y le doy la palabra abriéndole el micrófono, o lo pueden escribir la pregunta en el chat. Entonces, estamos abiertos a cualquier pregunta que pueda tener la audiencia en estos momentos.